La catapulta entró en el territorio del cementerio sur, balanceándose sobre los lóbulos de las orejas, y personas vestidas de negro corrieron hacia ella. Sonó una música pesada y triste y 4 personas especialmente presentadas sacaron el ataúd de la catapulta, cubierto con un terciopelo rojo. Aquí hoy se despidieron de una joven y hermosa mujer. Así se desprende del retrato. Instalado sobre un pequeño fondo de madera. Una a una, las personas se acercaron al retrato, llevaron flores, lloraron, se dijeron algo en la foto y se alejaron para ocupar su lugar. Casi 40 minutos duró esta peculiar romería. Luego, el ataúd fue bajado suavemente a la tumba recién excavada y cubierto con tierra. Cuando solo quedó una colina sobre la superficie, la gente comenzó a dispersarse. Durante toda esta ceremonia, desde lejos, una bella joven observaba. No tenía más de 18 o 19 años, era trilliza, buena consigo misma y muy autoritaria. En los ojos de la joven, todos los matices de ira y odio salpicaban. Cuando vio a la gente inclinarse ante el retrato y con qué sinceridad lloraban. La mirada de la joven parecía capaz de arrojar relámpagos en esos momentos. No solo sería bonita, sino también una belleza, si no fuera por esa expresión cruel y depredadora en su rostro. La niña estaba sentada en el asiento del pasajero delantero de un automóvil negro de clase representativa, que estaba estacionado en el barrio interior del cementerio. Podía ver a todos, pero a nadie a través de los cristales tintados. Genial. Desde aquí puede observar a los fuertes del mundo con su peculiar flor innata de la sociedad y su ciudad. Hace un momento, bajaron al suelo un ataúd con el cuerpo de uno de ellos. ¿Y qué? Nada. El cielo no se derrumbó sobre el suelo y el infierno no se desató. Ella simplemente no se convirtió en una joven más. Y a la tierra no le importa a quien aceptar en sí misma. Si esto o aquello está lleno de sí mismo, o si es como ella misma. Una mendiga, innecesaria para cualquiera y, por tanto, enojada con todo el mundo que la rodea. Observó cómo la gente muestra claramente el dolor en sus rostros. Y se alegró de lo que vio. La niña, sentada en el auto, sabía firmemente que si estuviera en el lugar de esta rica muerta, o de alguien de su círculo, en lugar de una hermosa procesión fúnebre, habría una farsa del peor y más barato ataúd y el cruz de madera más ingrata sobre la tumba reciente. Aunque ¿qué es ella? No, es demasiado pronto para que ella venga aquí. Todavía tiene un montón de asuntos pendientes, metas inconclusas y placeres para toda la vida por delante. Y definitivamente lo logrará para poder disfrutar de la riqueza incluso más que aquella por la que ahora lloran personas desconocidas. Cuando finalmente todo terminó, se separó del proceso fúnebre y rápidamente comenzó a acercarse al auto de un hombre alto de entre 42 y 43 años. Ya estaba calvo. Comenzó a llenarse, por lo que su andar no se diferenciaba de su elegancia. Pero al joven del elegante coche no le importaba el aspecto del que se dirigía hacia ella. Lo que más le interesaba era el tamaño de su cuenta bancaria. Este era el único problema para el hombre. Y esto se convirtió en un factor clave en el comienzo de su relación en el pasado lejano. Se sentó al volante y cerró la puerta detrás de él. Rápidamente, como si temiera que alguien mirara el contenido de la cabaña y viera a la niña. Pero fue en vano. Ninguno de los invitados y sus cabezas se volvieron en su dirección. Bueno, pequeña, ¿nos vamos a casa? La mujer intentó dar su voz al tierno y afectuoso asiento del pasajero. ¿Tienes prisa? El hombre respondió la pregunta sin mirarla. Después de todo, no entierro a mi esposa todos los días. ¿No está claro? La niña se estremeció como por un golpe, curvó sus bonitos labios, claramente llenos de rellenos al estado de un ganso. Ella hizo un gran esfuerzo para enseñarle a su caballería a hablar con ella como si fuera su subordinado, pero, por desgracia, él no quería. En las mujeres en general, y en ella en particular, solo veía una muñeca para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Y nada más. Bueno, la joven no tenía un intelecto impresionante, pero podía soportar todo lo relacionado con el apego de los hombres. Bueno, ¿en qué? Y en este caso su experiencia fue asombrosa, a pesar de su juventud y frescura exterior. Te llevaré a casa. Como si la voz de un hombre se escuchara en una frase. Y su compañero no se atrevió a oponerse.
En completo silencio llegaron a la entrada de aquella casa de varios apartamentos, donde Julia llevaba 2 meses alquilando un apartamento con otra niña de su edad. No tenía suficiente dinero para alquilar un apartamento independiente de forma permanente, porque había venido a estudiar a la universidad y no tenía ninguna fuente de ingresos. Y su marido no quería gastar dinero en ella todo el tiempo y, para reuniones excepcionales, prefería alquilar habitaciones de hotel baratas. A Julia no le gustó, pero la calmó el hecho de que Misa, como la llamaba su amante, estaba enferma, y después de su muerte todo cambiará. Y mientras tanto, tuvo que esperar. Mikhail detuvo el auto y miró atentamente a su amante. Después de mirarlo, la joven comenzó a apresurarse para prepararse. Agarró su bolso y salió corriendo del auto, dejando solo el ligero aroma floral de su perfume en el salón. «Aquí lo tienes». Misa refunfuñó. Pensó que Yulka lo hacía a propósito, como si estuviera marcando el territorio. Ya lo había marcado hace mucho tiempo, incluso cuando Nastia estaba viva. Se estaba asfixiando con tanta fuerza que estuvo a punto de caerse, y entonces él no supo cómo deshacerse de ese olor. ¿Nastia sabía que no estaba sola con él? Lo más probable es que lo supiera gracias a ese olor. Pero ella fue sabia y silenciosa, no le dijo nada. «Oh, Nastasia, ¿cómo pudiste dejar tu vida así?» Nastia estaba enferma y estaba siendo tratada, y casi nunca participó en este proceso. Por lo tanto, rara vez aparecía en su cama, pero realmente no se metía en todo lo que concernía a su esposa. Sin embargo, ¿qué podría hacer? Misa sacudió la cabeza, pensó y puso en marcha el motor del coche. Iba a casa y de repente vació su apartamento. No es que quisiera mucho a su esposa, sino que tenía la costumbre de estar aquí esperando comida y ahora no espera. Es extraño darse cuenta de que a partir de ahora no tendrá que esconder a todos sus numerosos amantes, simplemente no tendrá a nadie de quien esconderlos. Y, en general, la vida será claramente más libre. Pero había uno grande pero que todavía no dejaba a Misa respirar tranquilamente. Al llegar a casa y cerrar la puerta inmediatamente con todas las cerraduras, el hombre sacó su teléfono y marcó el número de su madre. «Bueno, ¿qué pasa? ¿Está todo bien?» «Escucha, lo pensé aquí. No me siento tan bien ahora. Deja que Katia viva contigo por ahora, ¿vale?» «Yo. Bueno, no puedo manejar el estrés tan rápido ahora mismo. No quiero que mi hija vea llorar a su padre. Lo aceptaré de inmediato tan pronto como aparezca esa oportunidad». «Bueno. Eso es maravilloso. Entonces estuvimos de acuerdo. ¿Entiendes? Realmente quiero llevarme a mi hija. Pero ahora estoy en tan mal estado. No, mi salud sigue siendo buena. Solo un anhelo, mamá. Un anhelo tan fuerte. No puedo imaginar cómo continuaré». Mamá maldijo ante su explicación. Y esto significa que ella, movida por la lástima, mantendrá a Katia con mucho gusto hasta el final de la semana. O tal vez incluso 2. Esto no será vida, sino un cuento de hadas. Solo un verdadero cuento de hadas. No puedes decir lo contrario. Ahora era el momento de pensar qué hacer esta noche. Por supuesto, ahora tuvo que llorar y, en general, presentarse como una viuda disgustada, pero si hablamos francamente, no estaba disgustado. No le importaba lo que estuviera pasando con su esposa. Solo para una mujer, con la que estaba en la cama, se volvió menos. Pero no duró mucho. El lugar sagrado, como saben, no está vacío, y definitivamente encontrará una nueva cabaña que reemplazará a Nastia en su peculiar agenda. Misa fue a la cocina, con zapatos de calle, abrió el frigorífico de un golpe y sacó de allí una botella de vino. Esto debe tenerse en cuenta. Ahora puede gestionar su tiempo él mismo. ¿No es genial? Él regresó y se sentó en su silla. Ahora nadie le impedirá vivir de su propio placer. De repente llamaron a la puerta. ¿Quién podría ser? Egip no esperó a nadie. Seguramente alguien de familiares y conocidos se acercó a expresarle su pésame por el fallecimiento de su esposa. Ed se levantó y salió al pasillo. Abrió rápidamente la puerta y se sorprendió. Su reciente compañero estaba allí. «Hola». Julia entró en el apartamento dejando consigo un perfume. «Pensé que te sentirías completamente sola y decidí entretenerte». «¿Para entretenerme?».
Misa sonrió torcidamente y se frotó una botella de vino en las manos. Sí, de alguna manera me siento bien sin ti, así que no deberías haber decidido que te necesitan aquí ahora. ¿Quizás volver a casa? Pero Julia simplemente lo soltó por las orejas y se dirigió a la sala. Ella había estado en este apartamento más de una vez y por eso sabía exactamente dónde estaba. Después de unos minutos, puso a su amante en una silla, se paró a su lado y comenzó a masajear el cuello de Mikhail, pasando periódicamente la punta de su lengua por el borde del lóbulo de la oreja. Misa sonrió. Está bien, déjalo así y luego veremos a dónde lleva la curva. Lagetliet se quedó profundamente dormida por la noche. Julia se levantó silenciosamente y se coló en la cocina. Allí encendió la luz y se metió en el frigorífico en busca de algo delicioso. Necesitaba un plan. Muy necesario. Dio la casualidad de que Julia es una típica chica de provincia. Necesitaba urgentemente un mecenas. Que tendrá que regresar con la madre del alcohólico, al pueblo olvidado por todos los dioses, y vivir allí en la pobreza. No, debe hacerlo, solo tiene que instalarse en la ciudad. Y es por eso que Misa la necesita. Ella definitivamente tomará la suya. Y luego ella lo dejará. Pero primero será cariñosa, gentil y amable. Solo había un problema en el camino desde Julia. La hija de Miguel. Quedó viudo, pero nunca dejó de ser padre. Y esta circunstancia envenenó significativamente la vida de la joven. Si el niño y su madre fueran con sus padres, sería perfecto, pero, por desgracia, Caterina, de 4 años, no fue a ninguna parte. Es solo que Misa la envió temporalmente con su madre. Está claro que la anciana no se quedará con la niña mucho tiempo. En este umbral, en este apartamento, y en ninguna parte nacerá. Julia se llevó los dedos a los bigotes. Odiaba a los niños. Tal vez porque era la mayor de los 6 hermanos y hermanas, y su madre los daba a luz regularmente hasta el momento en que, en el siguiente nacimiento, simplemente fue eliminada por el examen médico. Pero la preocupación por todas las que ya habían tenido tiempo de dar a luz. La mujer, siempre sobria y sucia, yacía sobre los hombros de Julia. La niña no quería esto y evitó la oración a toda costa. ¿Y ahora quieren imponerle otra oración? Uf, qué escoria. Julia caminó silenciosamente por el pasillo y empujó la puerta de la habitación. Fue infantil. Todo dice aquí que la princesita que vive aquí es la favorita de la madre. Zapatos rosas con un lindo estampado de flores, una gran cama debajo de un. La envía con cualquier pariente lejano, cae a los pies de su madre y le ruega que le quite su malentendido, pero no hay lugar para ella. Déjala estar en algún lugar lejos de aquí. Julia puede dar a luz ella misma a los hijos de Yeo. Así vivirán en esta maravillosa habitación. Sonriendo con sus pensamientos oscuros, la joven cerró la puerta con cuidado, entró en el dormitorio y se acostó en la cama con el hombre. Tienen todo por delante. Y hay que deshacerse del pasado de forma rápida, radical y sin piedad. Por la mañana, conoció a Mikhail con olor a panqueques recién horneados, y él, involuntariamente, se sintió abrumado por el placer. Qué bueno que le trajeron a Julia ayer. Ella no dejó que se perdiera la velada y ahora mira qué deliciosa comida comerá. Sí, hasta ahora todo le va genial. Por tanto, mira, amará esta nueva vida suya de viuda. Como en un restaurante de élite, Misa pensó qué hacer a continuación. El sentido común era que al día siguiente del funeral de su esposa no valía la pena demostrar a todos los presentes que había traído a casa una amante. Pero al mismo tiempo, Misa comprendió que no temía la condena de sus vecinos. Los padres de Nastia se fueron hace mucho tiempo y sus otros parientes no le interesan. Entonces el hombre no perdió el tiempo. Y salieron del edificio junto con Julia y se dirigieron al centro comercial. Allí, Misa, sin mirar, puso una tarjeta de crédito en todos los terminales de las numerosas tiendas y comercios. Y Julia se lo probó, lo miró, lo compró, lo compró, lo compró. Luego los enamorados almorzaron en uno de los restaurantes más de moda del patio de comidas del centro comercial y regresaron a casa. Feliz y feliz. Julia estaba especialmente feliz. En esos minutos, casi se olvidó de la espada que colgaba sobre su cabeza en la forma de una pequeña niña de 4 años que acababa de perder a su madre y ahora extraña desesperadamente a su padre.
Y qué pobre era la mujer que creció en la pobreza y solo a los 18 años se acercó al nivel de vida que siempre soñó. No, claro que no. Mientras tanto, a Caterina todavía le iba bastante bien bajo la supervisión de su abuela. Eran su abuela Xenia, su mamá y su papá. Era amable, cocinaba mucho y deliciosamente, podía jugar con Katia o leerle un libro. Pero por supuesto no era su mamá. Absolutamente no su mamá. A Katia le dijeron que su madre voló al cielo y que desde allí la cuidaría. Su hija se acostó temprano, no se sentó en el suelo frío, aprendió a leer más y lloró menos. Pero, ¿cómo cuidará mamá de ella si muere? Katia todavía no entendía qué era la muerte y probablemente no quería entenderlo. En la memoria del bebé solo se pospuso el hecho de que después de la muerte las personas se van para siempre y ya no pueden hablar con sus seres queridos y familiares. Y además, todos alrededor están llorando porque se fueron y ya no están. La abuela Xenia entendió, por supuesto, que su hijo Katia no lo necesitaba en absoluto. Ella no era estúpida y vio perfectamente en qué campo de bayas nació su único hijo. Si la esposa no notó el carácter de Misa cegado por el amor por él, entonces la madre lo vio todo. Y todas sus numerosas mujeres, a las que ni siquiera consideraba necesario ocultar mucho, también eran un libro abierto para Evgenia Kirilovna. Hasta que se trató de su nieta, su única nieta, lo miró todo a través de sus dedos. Su mujer ya no lucha por un mundo abstracto en todo el mundo y no quiere luchar con molinos de viento. Si Nastia y Misa viven así y ambos están contentos con ello, bueno, pasemos de la canción, no hay necesidad de interferir con ellos. Pero ahora. Ella lo entendió más que bien, todo cambiará, porque a Mikhail le queda una hija. Misa no era un padre fanático, ni siquiera cuando su esposa estaba viva. Simplemente admitió que una niña pequeña vivía con él en el mismo apartamento y periódicamente se permitía decir algo bueno en forma de elogios. Además, Katia creció muy tranquila y tranquila. Es decir, fue criada y no tenía necesidades especiales. La niña podría dibujar tranquilamente en su rincón o leer un libro con dibujos brillantes y no exigir atención de los adultos. Niño perfecto, no. Pero Evgenia Kirilovna vivió lo suficiente en el mundo blanco como para comprenderlo. Cualquier nueva mujer que Mikhail traiga a su casa lo hará. Y no porque sea malcriada o desobediente, sino simplemente porque es hija de su padre. Y llamará la atención de su padre en todo lo que pueda. Porque los jóvenes tiburones modernos, que estarán felices de casar a una viuda rica, definitivamente sacarán a la niña del lado de la familia. Así es la vida. A Misa se le debe haber ocurrido un cuento de hadas entre lágrimas sobre lo malo que es para él ser una carga para su preocupada esposa y, por lo tanto, Katia necesita aferrarse a sí misma por un tiempo más. Un mes o incluso 2, o mejor aún 3. Y luego, cuando se recupere por completo, definitivamente se la llevará. Quien pronto le rogará que no le devuelva la hija. Ella entendió perfectamente en qué se basaría tal solicitud. Pero la mujer no iba a darle de beber a Mikhail, y eso es todo. No es aconsejable darle ningún relax ahora para no comerse los frutos de su debilidad más adelante. Si en este momento Katia todavía tiene la oportunidad de acostumbrarse a su padre y Misa tiene la oportunidad de acostumbrarse a su hija, entonces él puede ser el último. Cuanto más tiempo vivan estas dos personas bajo el mismo techo, más fuertes se romperán sus lazos. No, algo debe hacerse lo antes posible, literalmente mañana o pasado mañana. Solo entonces podrá obligar a Misa a criar a Caterina y, en general, tratarla con normalidad. Julia, mientras tanto, estaba ocupada resolviendo el mismo dilema que tanto sufría el marido de su madre. Solo sus enfoques y motivos eran completamente diferentes. La joven estaba tratando de descubrir cómo hacer que Yulo se negara voluntariamente a criar a su hija. Parecería que algo así pasó. Antes de la muerte de su esposa, era poco probable que se pudiera llamar a Misa un buen padre. Solo pretendía estar genuinamente interesado en la chica. De hecho, su esposa, la madre Caterina, estuvo completamente comprometida con toda la educación. Entonces, tal vez deberíamos simplemente documentar la situación actual. Dejemos que Mikhail lleve a su hija a cualquier internado o orfanato que elija y listo, ¿no? Pero, por desgracia, Misa no iba a hacer eso. Ya excavó cuidadosamente el terreno para este relato y se encontró con el completo malentendido del amante.
Creía sinceramente que era ella, Julia, quien ahora. La mujer que vive por su cuenta y en su casa tendrá que asumir los deberes de madre e hijo. Es decir, todo, absolutamente y completamente todo. Desde la natación hasta el ocio, desde cocinar hasta participar en clases matutinas. Pero esto no era exactamente lo que Julia quería. Soñaba con hacer girar a un hombre de negocios prometedor y solitario, cuyo dinero no le roban las gallinas. Y que puede darle la oportunidad de vivir con todo lujo. Pero en ningún caso iba a ser grosera con él. Si Misa insiste, tendrá que encontrar otra manera de convencerlo de que esta chica no es necesaria. Ahora su marido estaba firmemente convencido de que en unos días o semanas Katia regresaría a casa, ocuparía la habitación de al lado y Julia se quitaría la vida. Y él, Misa, como padre de familia decente, simplemente mirará la habitación de los niños por las noches después del trabajo y sabrá firmemente que ha cumplido con sus deberes. La opinión de la propia Julia no preocupa en absoluto a nadie. Era necesario encontrar urgentemente una manera de solucionar esto, y es deseable que Misa no adivinara nada. Julia comenzó a mirar. ¿Cómo reacciona Misa ante las diferentes conversaciones sobre su hija y su destino futuro? ¿Cómo piensan sobre su existencia juntos? ¿Qué piensan acerca de confiar a una niña el cuidado de uno de sus parientes adultos? ¿Qué está dispuesto a hacer por su pequeña y astuta Julia? Misenka. ¿No quiere pasar esta noche con Julia de alguna manera? A Mikhail, como esperaba, no le apasionaba el amor por su única hija y, por lo tanto, estaba entusiasmado con cualquier oportunidad de pasar tiempo juntos, sin un hijo. Ahora, cuando Julia supo esto con certeza, de alguna manera pudo planificar su comportamiento y acciones futuras. Oh, ¿cómo podría ser para que nadie más quisiera interesarse por esta chica, a quien hubiera sido mejor no aparecer en este mundo, o simplemente morir en la adolescencia? Misa vio y entendió perfectamente hacia qué se inclinaba su astuta doncella. No alimentó la ilusión de que esta niña, para salir de la profunda provincia en la que nació y creció, fuera capaz de mucho. Julia tenía los principios morales de una motosierra e iba a llegar hasta el final. Aunque Misa se mostró completamente indiferente a esto. Simplemente se dio cuenta de que ahora Julia le resulta agradable como muñeca para el ocio y nada más. Esperaba usarla como solía usarla el antiguo dueño de su casa y dejarla nadar libremente. Pero si ella ayuda a persuadir a su madre para que se quede con una niña, será aún mejor, ¿verdad? Esta es solo una solución al problema del paquete. 2 en 1. Yevgenia Kirilovna era una mujer muy activa y no podía permanecer quieta por mucho tiempo. Solía levantarse temprano por la mañana, freír una ración de damas en la estufa, escuchar las últimas noticias y sacar a pasear a su viejo perro, Pequinescu Marta. Ahora tenía que compartir la sangre con su nieta, una hermosa niña, pero todavía hija de su hijo, no del suyo. Hoy, una anciana tiene programada una operación para regresar a su casa, y nada podría haberla detenido en esta trayectoria. Por lo tanto, despertó a Katia, la alimentó con un delicioso desayuno, puso los dibujos animados de las niñas en la televisión y fue a otra habitación para llamar a su hijo. Sin embargo, como ella esperaba, el teléfono de Mikhail estaba fuera de su alcance. Ya no era noticia. El hijo siempre actuaba cuando soñaba que no lo tocarían ni lo sacarían. Sin quejarse de las cualidades y condiciones morales de su hijo, Evgenia Kirilovna sospechaba que en este momento Misa está en brazos de otra hada y no mata a su esposa, que lleva mucho tiempo soltera. Bueno, entonces él tiene la culpa de esto. Tendrá que hacerle una visita sin previa llamada. Y que no diga después que no conviene ser un invitado así, sin invitación. Evgenia Kirilovna empezó a prepararse para Misa. Dobló con cuidado todas las cosas que le dieron junto con la niña en una bolsa. Todos ellos estaban en un vestido. Pantalones, camisetas, bragas, todas las gomas y horquillas. El mismo paquete impresionante también incluía pantalones y blusas. De una caricatura popular. Aquí parece que todo está listo. Una anciana se paró en las puertas de la sala y miró a su nieta. La niña se sentó tranquilamente en el sofá, presionando sus delgadas piernas debajo de ella. La compasión atravesó por un momento el corazón de Evgenia Kirilovna. ¿Cómo puedo tomarla y darle esta sangre a Misa? ¿La cuidará como debería? ¿Y no devolverlo? ¿Cómo?
Ya no es joven y tiene el corazón enfermo. ¿Cuánto y moderadamente? ¿Quién lo sabe? Aquí la novia era joven y fuerte, ¿y cómo lo hizo? Si ahora no intenta hacer todo lo posible para acercar al hijo y a la hija, entonces a la niña no le espera nada bueno en la vida. Ella tiene una oportunidad, solo una, y en manos de la abuela intenta aprovecharla. Significa que debes intentarlo y no tener miedo de posibles dificultades. Después de todo, Misa no es una bestia, ¿verdad? Después de todo, él no echará a la niña a patadas en el frío, ¿no permitirá que su insecto de pelo claro patee a su hija por nada? Preguntas, preguntas, solo preguntas. A Evgenia Kirilovna le costaba respirar y sentía como si su corazón estuviera a punto de romperle el corazón. Necesitamos hacer que Katia regrese a casa con su papá. Pero definitivamente le hará saber a Misa que no dejará que su nieta salga del campo de visión y que estará interesada en su destino. Es por diversión. Para que nadie piense que en caso de algo nadie se enterará de nada. Eugenia Kirilovna reprimió el último de sus sentimientos e invitó a Katia a disfrazarse. La niña, a diferencia de muchos de sus compañeros, escuchó de inmediato, al instante. Dejó a un lado la tableta con los dibujos animados y se acercó a la abuela. La anciana la miró, limpiamente lavada, pulcramente peinada, no alegre, pero tampoco llorando, y las dudas le desgarraron el alma. Pero la mano de hielo apretaba cada vez más fuerte, y ese era el resultado del asunto. En completo silencio, abuela y nieta comenzaron a reunirse, como para dar un paseo, pero en realidad, a casa. Katia conocía esa casa. Escuchó la conversación de la abuela y entendió lo que significaba. El hogar es donde solía estar mamá antes de que la llevaran al hospital. Del hospital, mamá no regresó. La metieron en una larga caja de madera y ahora mira a su hija desde el cielo. La abuela dijo que si se pone difícil, puedes mirar por la ventana y agitar la mano hacia el sol. Entonces mamá sabrá que Katiusa no la olvidó, que Katia la recuerda y le extraña. ¿Pero recuerda a su propia hija? Recuerda cómo le compró muñecas, cómo trenzó trenzas y se bañó en una bañera con espuma. ¿Recuerdas cómo mamá la llevó al jardín de infancia e incluso llevó a pasear un disfraz de princesa de hadas antes de la última mañana de Año Nuevo? Katia intentó no llorar, pero a veces un par de gotas saladas colgaban de sus largas pestañas negras. Katia sabía que tenía un padre. ¿Es malo tener un padre? No está mal, por supuesto, pero una madre también necesita tener uno. Para Katia, papá siempre lo asoció con algo espinoso y ruidoso. Llegó tarde a casa, se llevaba bien con la familia y luego se dedicó a sus propios asuntos. Muy raramente pasaban tiempo con toda la familia. Papá le dijo a Katia que estaba muy ocupado en el trabajo, pero la niña de la conversación de los adultos entendió que no era así, o no del todo. Y esto a menudo molestaba a mamá. Pero seguía siendo la mejor madre del mundo. ¿Y ahora ella, Katia, se quedará sola con este padre quisquilloso? ¿Con quién se quedará en casa cuando papá regrese a su trabajo? Probablemente tendrá miedo de quedarse sola en casa. Yevgenia Kirilovna, que una vez quedó sorprendida por la resistencia que demostraba su nieta. Tan pequeña, ¿y cómo se sostiene? Ella no discute, no hace escándalo. Oh mi. ¿Cómo pudo nacer tal milagro y tal tesoro de su hijo? Seguramente se trata de una novia de los Ingen. Mikhail no era así y es completamente diferente. Además, debes hacer todo lo posible para entablar amistad con tu padre y tu hija lo antes posible. Si su hijo tiene la suficiente inteligencia para pensar un poco en el lugar equivocado, como tradicionalmente pensaba. Que la cercanía con una chica tan hermosa también lo hará más limpio y mejor. Pero si Misa continúa viviendo como vivía su esposa antes de su muerte, tarde o temprano caerá por este camino resbaladizo y será irreversible. La abuela y la nieta salieron de la entrada del antiguo edificio de varios pisos, losas de hormigón gris en el dormitorio de la capital. A pesar de que Mikhail recibió una buena educación de su madre y pudo construir su propio negocio, no deseaba mejorar sus condiciones de vida. Así vivía Evgenia Kirilovna allí, donde muchas personas intentaban mudarse con dinero. De eternos problemas con la luz, el agua, los vecinos, los alcohólicos y demás, etcétera, etcétera. Pero ella ya estaba acostumbrada y no se apresuró.
Simplemente trató de construir su vida por su cuenta, sin mirar a un hijo exitoso pero cruel. Tal vez la apariencia de Katia lo ablande o su corazón maternal no espere nada. Yevgenia Kirilovna tomó a su nieta en brazos y la llevó a una nueva vida, a un padre tan querido pero tan distante. Mientras tanto, Misa, en quien tanto pensaba su madre, llevaba una vida bastante agradable, festiva y, en general, siberiana. No estaba demasiado preocupado por lo que pasaría mañana. Simplemente disfrutó el día de hoy. En el trabajo, nadie se atrevió a objetar a Mikhail cuando anunció que iba a dedicar al menos una semana de luto a su difunta esposa. Si alguien adivinaba que el copropietario de la empresa no iba a pasar nada de tiempo en el cementerio, sino que iba a ser mimado en la cama con un joven amante, entonces no lo había dado a entender. Después de todo, ¿a quién le importa esto? Fue por esta razón que Misa no solo no apareció en la oficina durante varios días, sino que tampoco respondió a las llamadas telefónicas y apagó el dispositivo. Echaba de menos la compañía de Julia, que intentaba hacer todo lo posible para que él no se preocupara por nada. Por supuesto, ella no podía cocinar y servir el plato como lo hacía su Nastia. Pero siempre puedes utilizar los servicios de entrega o catering. Y el ama de llaves entrante resultó ser una mala idea. De lo contrario, al final del segundo día, Misa y Julia se habrían ensuciado los oídos con los paquetes de comida de lugares cercanos al centro comunitario. En realidad, estaban esperando al próximo limpiador ahora mismo. Misa encargó un servicio de limpieza express en el momento en que planeaban recorrer las tiendas con su amante. A causa de la llamada telefónica, no se sorprendió en absoluto y con presteza presionó el botón de apertura de la puerta, sin siquiera preguntar quién se acercaba. Más fuerte se sorprendió 5 minutos después, cuando su propia madre salió por la puerta del ascensor, llevando a Catherine en brazos. La niña guardó silencio, agachó la cabeza y parecía que no estaba contenta con tal giro de los acontecimientos. Misa seguía mirando a su madre y a su hija, cuando Evgenia Kirilovna simplemente empujó a Katia al apartamento y entró ella misma. Entonces la anciana se dio vuelta, cerró la puerta detrás de ella y se volvió hacia su hijo. Bueno, hola, al menos te miraré. Creo que eso es todo. ¿Cómo es posible que tú, hijo, te lamentes porque durante tantos días ni siquiera has encontrado la oportunidad de llamar a tu madre y preguntarle por tu propia hija? Mamá, iba a hacerlo hoy. Misa no sabía cómo deshacerse de esta visita completamente innecesaria y desagradable. ¿De qué estás hablando, hijo? En la voz de Evgenia Kirilovna se escucha bien y sarcasmo. Iba a hacerlo hoy. Y ella te está ayudando a sentir lástima de ti mismo, ¿no? Julia salió al pasillo y se enfrentó a una anciana y a una niña que tenía miedo de arrodillarse ante su abuela. Misa miró a su alrededor y vio a un amante. Bueno, sí, es inútil esconderse aquí. Julia estaba parada en medio del pasillo, vestida únicamente con su camisa de pelo blanco. Incluso la chica no tenía ropa interior puesta y no pensó que fuera necesario ocultarla. Y es por eso que Mikhail hizo lo que podía hacer perfectamente. Cuando ya no había nada que ocultar, empezó a mandar. Y decidiste enseñarme en 5º grado, ¿verdad, madre? Nube no se le ocultó que la llamaba simplemente madre. No una madre, no una mami, sino solo y brevemente una madre. Bueno, gracias, al menos sin censura, esta vez. La anciana sonrió. Ella ya desató con cuidado los zapatos de las niñas y le ordenó que fuera a jugar a su habitación, y luego ella misma fue a la cocina. Julia y Micaela siguieron obedientemente, como si estuvieran atados. Bueno, escúchame. Inmediatamente se volvió hacia ambos amantes en la entrada de la cocina. El padre debe cuidar de la niña, no la abuela. Yo te crié, bastardo. Y eso es. Ya no puedo más, mi salud no es buena. Así que llévate a misa estafeta y cuida de tu hija. Evgenia Kirilovna no ocultó cómo la miraba Julia. Y esta mirada a una anciana no gustó en absoluto. ¿Y tú? Preguntó la amante del hijo. Sé modesto. No me importa lo que esté pasando aquí hasta que se trate de mi única nieta. Si lastimas a Katia, no obtendrás nada. Entiendo. Misa puede tener el cerebro exclusivamente en sus pantalones, de lo contrario no habría lamido a alguien como tú. Pero estoy bien. Porque a partir de ese momento,
la vida de Katia está bajo mi control. Habiendo arrojado a la pareja de enamorados con una mirada pesada, Evgenia Kirilovna. La atmósfera entre Misa y Yulia era literalmente blanca. Una cosa es soñar que este niño simplemente no existe, y otra muy distinta encontrarse cara a cara con la necesidad de alimentarlo, jugar y criarlo. La encrucijada entre amantes estalló, apenas logró cerrar la puerta detrás de Evgenia Kirilovna. Bueno, ¿alimentarla o qué? Bueno, ¿o qué necesitas hacer con ellos, que él mismo no está dispuesto a participar en esto? ¿Y qué tengo que ver con eso? Julia estaba indignada y no dejó escapar la oportunidad de torcer su jugoso trasero frente a Mikhail. Esta es tu novia, entonces ¿por qué debería importarme? Ve y aliméntate, papá. La última palabra que la joven pronunció con tanto desprecio literalmente escupió lo que el hombre tenía en las espinillas. Estaba listo para gritar literalmente. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Y quién le compensó esto? ¿Quién puso un cerdo debajo de su cama? Madre, aquí está quién. Bueno, ¿no podría criar ella misma a esta niña? Sí, no podía, pero no quería. Ahora Misa estaba firmemente segura de esto. Simplemente hizo todo lo posible para arruinar su vida. Ahora cuando recién empezó a vivir y regocijarse cada día. Bueno, ¿por qué necesita a Katia ahora? ¿Por qué? Y Yulka también está ahí. ¿Realmente no comprende que cuidar a los niños no es asunto de hombres? Si él la alimenta, paga el almuerzo preparado de esta manera, ella puso el primer plato encontrado y lo llevó a la habitación de Caterina. Julia ni siquiera pensó en llevar a la niña a la cocina. Menos presencia de la niña en su vida, más alegría y felicidad. Misa ni siquiera reaccionó ante cómo alimentaban a su hijo. Simplemente derramó su dolor por el regreso de Katia a casa con una costosa colección de whisky del minibar. Así se ha hecho desde entonces en esta familia. Julia hizo lo que quiso con Katia y Misa no le prestó atención. Al principio todo estaba al menos dentro de los límites de la decencia. Que Julia no muestre el deseo de comunicarse con Katia en el alma, que no la alimente en absoluto con el tipo de comida que los niños necesitan, que literalmente no la note, pero al menos no la lastime. Pero todo cambió en el momento en que Caterina enfermó. Sucedió durante la segunda semana de estancia de Katia en su casa. En realidad, de todos modos fue culpa de Yulia. De su infancia y adolescencia recordaba bien que la inmunidad de niños tan pequeños es débil y, por lo tanto, a menudo cualquier Schwarzenegger puede ponerlos en una cama de hospital. Esto es lo que decidió hacer cuando Misa, aprovechando la oportunidad, se le ocurrió la necesidad de estar en el trabajo con más frecuencia. Y literalmente se escapó. Julia empezó a abrir todas las ventanas del apartamento, y casi siempre a la misma hora, cuando el bebé jugaba tranquilamente en el suelo. El resultado no tardó en mostrarse un par de días después. Primero, Katia tenía dolor de garganta. La niña se quejó primero con Julia y luego con su padre, pero ambos adultos simplemente la saludaron con la mano. Misa dijo que le preguntaría a la tía Julia sobre este tema, ella sonrió y prometió que si Katia podía terminar con ella, el médico vendría con una jeringa grande y afilada y le inyectaría una inyección dolorosa, muy dolorosa. Después de eso, Katia empezó a tener miedo de hablar de sus defectos y, un par de días después, Misa creyó que su hija se había recuperado repentinamente. La verdad solo apareció entonces. Cuando Michaela recogió a la maestra de jardín de infantes, donde Julia llevó a Catherine por la mañana. La mujer condenada se dirigió a su padre por nacer y le dijo que su hija tenía fiebre alta. Se ofrecieron a llevarse a Katia lo antes posible, sin esperar al final de la jornada laboral. Misa, a su vez, volvió a atender esta persistente petición de Julia, pero allí encontró tal resistencia que no esperaba en absoluto. La promesa de bloquear completamente la ayuda financiera de Julia y privarla del acceso a su propia tarjeta de crédito fue un milagro, y ya media hora después, Julia fue a la guardería a recoger a la niña. ¿Cómo odiaba a Katia en ese momento? ¿Quién es ella? Un trozo de biomasa. Una perra odiosa. ¿Qué hace ella? ¿Cómo puede Misa hacerle esto? ¿Por qué no puede simplemente deshacerse de esta chica y largarse de aquí? Pero él no debería criarla. Tiene su propia vida. La madre jugaba en el palco.
Deje que cualquiera se lleve a la niña y la vida no será nada que pueda estropear a la gente normal. Gracias a la aparición de Katia, la edad de oro en la relación de amantes terminó irrevocablemente. Dejaron de pasar tiempo juntos, ya no podían disfrutar del otro sin obstáculos y obstáculos. Se vieron obligados a recordar que había un niño en la habitación de al lado. A Julia no le gustaba esta vida en absoluto. No por eso buscaba gente como Mikhail y no quería convertirse en niñera de una chica engreída. Julia llevó a Katia a la enfermería, de repente y con odio sacudió a la niña hasta ponerle la ropa de abrigo, la arrastró de la mano a casa y escupió en la cama. No tenía fuerzas para simplemente mirar a este niño. Y entonces llamó Misa. Le exigió que llamara al médico de la clínica y esperara su llegada. Julia llamó al médico porque, de lo contrario, Misa podría cumplir su amenaza y privarla de dinero. Pero el médico le dijo algo completamente diferente de lo que esperaba. Al fin y al cabo, Julia esperó hasta que el veredicto del médico fuera una sola palabra, hospital, y preferiblemente durante mucho tiempo, 2 semanas, o mejor las 3. Pero no. La golpeé de espaldas y le receté un medicamento. Ella se quedará un poco en casa y todo irá bien. Dijo, verde por la rabia de Julio, entregándole ese papel con el nombre de las drogas. Aliméntala un poco, pero con frecuencia. No olvides enjuagarte la garganta. Escribí el nombre del medicamento aquí. Y lo entierras en la nariz una vez cada 3 o 4 horas. Tendré que prestar atención a las chicas, pero aquí no hay nada grave. El doctor ya se fue y Julia no sabía dónde poner su odio. Y además alimenta a esta pequeña durante horas. Pero no la atacaron. Ella no podrá con esta Katia. Necesitamos idear urgentemente algún plan y de alguna manera deshacernos de la niña. Pero para que Misa no se resista. Al fin y al cabo, no es un completo tonto al cambiar a una mujer tan lujosa como Julia por una. Julia cerró la puerta de la habitación de los niños y, sin preocuparse más por la niña, se dirigió a la sala de estar. Allí encendió la computadora y comenzó a buscar lo que necesitaba. Actualmente solo le interesaban los internados y los orfanatos. Julia buscó sitio tras sitio, pero no pudo encontrar todo lo que buscaba. Todas estas instituciones aceptaban niños solo con diagnósticos de salud graves o completos. Katia no tenía ninguna enfermedad grave, pero tenía un padre. Así que ¿no podrá criarse ahora en el estado? Julia estaba al borde del pánico y la desesperación, pero no se rindió. Sus dedos recorrían las teclas en nuevos y nuevos intentos de encontrar algo adecuado. Nada. Vacío. Leyes estúpidas. Aparentemente, no funcionará hacer que esta chica desagradable simplemente se lo quite y no les deje verlo. Bueno, ¿qué puede hacer ella en esta situación? Julia empezó a recordar su amarga infancia. Su madre recibió excelentes beneficios por sus medio pecados y, por lo tanto, ni siquiera pensó en llevarlos al Estado. ¿Y por qué, si hay una hija mayor descarada? Yulka cocinará algunas de las sobras de las verduras a medio lavar, alimentará a todos y lavará toda la arabá. Y si puedes cargar a tu hija mayor con un buen cuello, ella también podrá comprobar las lecciones. Es un beneficio completo, pero no un niño. Definitivamente Julia no iba a volver a pasar por todo esto otra vez. No, déjale saber a su amante cómo, y ella tiene la intención de hacer algo que inmediatamente le devolverá a ella, Julia, el estatus de la principal niña favorita y mimada de esta familia. Ahora los pensamientos del depredador se han vuelto en la otra dirección. Si no puedes deshacerte de una chica de forma legal y relativamente segura, entonces necesitas hacer algo para deshacerte de ella ilegalmente. Después de todo, este no es su propio hijo, ella no quiso y no dio a luz ni la educó. Por eso Julia empezó a planificar su vida con antelación. En primer lugar, entró en la habitación de Katia y apenas con fuerza se vertió medicina en la boca. Por supuesto, en lugar del suero reductor de calor recetado por el médico pediatra, Julia le dio a la niña un sedante. Déjala dormir y no pienses en lo que pasará ahora. Déjala beber y luego mírala. ¿Y por qué haría eso? Julia notó que Katia estaba interesada en mirarla por debajo de las largas pestañas. Tan muñeca, tan viva. Julia murió por dentro. Como si el niño pudiera entender y leer sus negros pensamientos por sí solo. Llamando fuerte y fuerte a la puerta.
No es momento de dar marcha atrás en el plan planeado. Debes asegurarte de que esta pequeña tontería desaparezca para siempre. Media hora después, Julia ya estaba completamente vestida y lista. La última vez se le ocurrió una idea loca, posponer o cancelar a toda costa su empresa. Pero el depredador la aplastó, como un desagradable insecto presiona el capullo. Mikael y su dinero le pertenecerán solo a ella y a nadie más. Katia tiene la culpa de no morir con su madre. Julia sacó la ropa de la niña del armario y escupió en su cama, lavándose los dientes fríos. Vestirse. La niña, cuyos ojos ya estaban nublados por la temperatura y el sedante, cortésmente comenzó a ponerse los pantalones. Julia la miró con disgusto. Pues qué lío. Al menos se habría enfadado, al menos habría llorado. Ella está bien, bueno, simplemente no puede hacer nada en esta vida. Eso solo para dejarlo ir. La niña le ordenó a Katia que se levantara y la arrastró hasta el ascensor. Ella lo seguía obedientemente, sin levantar la cabeza. La fuerza para resistir a esta tía extraña, que era tan mala en eso, la niña ya no la tenía. Ella era muy mala. Le duelen la cabeza y las piernas. Julia literalmente arrojó a la niña en el asiento trasero de su auto y encendió el motor. La niña ni siquiera pensó en que había que poner a Katia en una silla o no antes de eso. Y no es su problema, para ser honesto. Tienes que darte prisa y salir de la ciudad, y luego, incluso si Misa llama, ya no dará tanto miedo. Un carrito rojo corría por las calles de la capital, y desde la ventana, ella miraba indiferente el mundo de una niña que tanto extrañaba a su madre. Ahora Katia estaba lista para que cualquier cosa estuviera cerca de ella lo antes posible. ¿A dónde la lleva esta extraña Julia? ¿Por qué? Quizás Katia vuelva a encontrar a su madre allí. La niña se quedó dormida, ahogada por el ruido del motor y el moderado temblor del auto. Y Julia se concentró en girar el carnero y trató de no mirar atrás, hacia el salón, donde dormía el que Mikael le quitó y amenazó con quitarle el bienestar. Cuando Katia se despertó, el crepúsculo ya se había espesado. El coche estuvo parado, pero al parecer no por mucho tiempo. Julia sacó algo del baúl, la niña escuchó cómo la llevaban hasta allí y puso algo de un lugar a otro. Finalmente, la puerta del auto se abrió y Julia ordenó a la niña que saliera con una voz fría y distante. Sal de ahí rápido y mira con atención, no manches mi interior. Katia se disculpó y después de un par de minutos estaba parada en el suelo. Miró a la niña y dentro de ella todo estaba frío por el miedo. En el crepúsculo, el bosque a su alrededor estaba ennegrecido. Tan real como sacado de viejos cuentos de hadas. Se podía creer que Baba Yaga, Lesa, el inmortal, Koschei y muchos otros personajes de cuentos de hadas viven aquí. Julia notó el miedo de la niña y decidió que lo tendría en la mano. Será menos resistente. Y de hecho me dirijo a Katia. En este bosque no puedes hacer ruido fuerte ni gritar, de lo contrario los lobos te atacarán y se comerán a la malvada abuela erizo en el desayuno. Así que compórtate en silencio, ¿entiendes? De lo contrario llamaré a los lobos. Lobos grises reales, para que te coman y se coman tus huesos. Katia no sabía qué era, pero luego se dio cuenta de que esto es algo muy malo y es mejor no preguntar al respecto. Era posible preguntarle cualquier cosa a mamá, pero ahora no. Katia nadó cortésmente por el camino apenas visible detrás de tía Julia. A las chicas les resultó difícil ir rápido, pero Julia la levantó sin piedad. Se dio cuenta de que todavía tenía que regresar a la ciudad y tenía que hacerlo antes de que Misa regresara a casa. Entonces su mentira será la más veraz. Con una bañera llena de espuma y otros amuletos. Para que no se te metan malos pensamientos en la cabeza. ¡Qué idea tan maravillosa! Han pasado 20 minutos, y la joven y la niña van y van, y no había, como parecía, el final de este viaje. Las ramas del árbol se pegaban a la cara de la niña, las raíces estaban tan ansiosas por meterse bajo sus pies que el suelo suelto caía bajo los escalones. Pero Julia siguió guiándola. Julia sabía exactamente a dónde iban. No muy lejos de este callejón sin salida estaba su pueblo natal, el peor lugar del mundo al que nunca volvería. Había un pantano cerca. Un terremoto grande y real. De alguna manera, en él se ahogó un alcohólico local, el tío Grisa. Ella era entonces una adolescente y lo recordaba perfectamente.
Unas cuantas veces más, en su memoria, el gato doméstico encontró su último lugar de descanso en el pantano. Luego ya pensado en utilizar el pantano para fines personales. ¿Por qué no atraer a la chica allí? ¿Quién lo probará más tarde? Ella dirá que la llevó a casa con su familia para que cuidaran a la niña y la curaran. En el camino se detuvo porque se acabó la gasolina. Mientras caminaba por el pueblo detrás del bote, Katin se quedó congelada en el bosque. Este es el tipo de historia que pretendía contarle a su amante. La forma en que solía hablar de la chica le daba una buena posibilidad de que Misa no comprobara su credibilidad. Y nadie irá a buscar a Caterina, excepto la abuela medio consciente, pero aquí el propio Mikhail debería ocuparse de su mamá. Déjelo pensar en una manera de cerrarle la boca. Y luego volverán a permanecer juntos, ella y Misa. Sin embargo, Julia esperaba que estuvieran juntos por un corto tiempo. La astuta chica se dio cuenta de que Mikhail necesitaría un sustituto de Catherine y ya dejó de tomarle en secreto pastillas antidepresivas. Esto será correcto. Necesitamos darle a Misa un heredero, preferiblemente un hijo, y entonces nadie recordará a Katia en absoluto. Entonces resultará que todo será como debe ser para ella. Julia miró a su alrededor. Este lugar lo recordaba bien. Aquí está, un pino notable con una copa áspera. Entonces no queda nada del pantano. Es hora de dejar a Katia aquí, y no lo mismo que agradará a los buenos en Trocina. Sí, Julia tenía miedo de deambular por aquí de noche, ¿qué hay que esconder? Quédate aquí. Le dijo a la chica con voz de comandante. E iré a ver si los pequeños gnomos viven aquí. Simplemente no pienses, llores y grites. Y no me llames. Vendrán al lobo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes bien? Katia, que simplemente no tenía fuerzas para hablar, simplemente asintió en silencio como una muñeca. Ante sus ojos, las chicas tenían círculos de colores. Si Caterina fuera mayor, entendería que esto significa un calor fuerte, pero a la edad de 4 años no lo sabía, así que simplemente asintió en silencio y bajó al suave musgo. Julia, de pie encima de ella, miró a la niña desde lo alto de su altura por última vez. El sinvergüenza no tenía ninguna piedad en su alma, pero había decisión. Entonces se dio la vuelta y se alejó de este lugar, dejando atrás a la niña enferma. Al principio, Katia pensó que el mundo que la rodeaba estaba como envuelto en algodón. Ella no escuchó casi nada. Entonces algunos crujidos, sombras, sonidos empezaron a aparecer cada vez más evidentes. La niña tenía miedo de escucharlos, olvidándose de sus sueños. Estaba muy asustada. Tenía miedo de las sombras y los sonidos del bosque nocturno, pero Julia tenía aún más miedo. Porque ella simplemente estaba tumbada en el musgo esperando a que regresara. Julia no pensó en volver por Katia. Al contrario, se alegraba de poder deshacerse de ella tan fácilmente. Bueno, ¿y si la niña va a buscarla y se ahoga en el pantano? O la enfermedad la arruinará incluso antes. Los lugares allí son sordos, no todos se atreverán a subir a tal. Al ver todo este conjunto caballeroso, Misa ni siquiera debería interesarse por la historia de la desaparición de la casa de su hija. Sin embargo, así sucedió. Yahid Eli lo recibió en la puerta con una chaqueta de cuero y luego la llevó al dormitorio. El hombre no pensó en Katia. Luego hubo una velada completa de maravilloso entretenimiento, un baño conjunto, una agradable comedia de internet y una pipa de agua en la cocina. Y Misa todavía pensaba lejos de su propio hijo. Finalmente, antes de acostarse, se estiró y le preguntó a Julia, quien encendió las sábanas de seda. ¿Y cómo está Katia? ¿Vino el médico? ¿Qué dijo él? Todo estará bien con Katia. La chica pacífica le respondió, le recetaron un montón de medicamentos. ¿Y qué sigue? ¿Dónde está ella? Julia no sabía lo que tenía en mente en ese momento. O un simple interés de ver o una preocupación sincera por un niño enfermo. Por tanto, ella no difundió todas las mentiras que le había inventado y se limitó a medias verdades. La llevé a mi pueblo. ¿Por qué habría que envenenar a una chica? Allí hay decenas de medicamentos. Bueno, piensa por ti mismo, ¿lo necesitas? Y entonces ella se quedará en el pueblo, beberá leche, se bañará, te verás y mejorarás más rápido.
Yo crecí así y nada, mira qué fuerte. Misa ya tenía más que suficiente con esta explicación. Con el sentimiento del deber del padre, roncó. Pronto Julia se quedó dormida, sin pensar mucho en cómo se siente en el bosque de Katia. Los siguientes días pasaron porque los amantes de la agradable Julia hicieron todo lo posible para complacer a Mikhail, y él se alegró de captar su atención. Ninguno de ellos pensó en el futuro, simplemente lo disfrutaron aquí y ahora. Habiendo dejado a los dos sin un hijo aburrido, los amantes pudieron cumplir todos sus deseos. Fueron a una discoteca, al cine, a patinar, participaron en una especie de fiesta cerrada con su amiga Julia. Durante todo este tiempo, Julia preparó diligentemente a Misa para el hecho de que, tarde o temprano, sería necesario sacar a la niña del pueblo, y luego será necesario resolver algo con ella. Por supuesto, la niña estaba enojada. Ella no iba a ninguna parte y nunca se llevaría a la niña, quien, según sus cálculos, ya no debería estar viva. Pero Misa necesita señalar el camino a seguir de su hija. ¿Por qué no considerar que Katia pasa sus días en una especie de internado en otra ciudad? Es mejor mantenerse alejado de aquí. Si ella, Julia, desempeña el papel de una mujer enamorada, Mikhail no recordará a Katia. Y no pensará en llamarla. Por eso debes hacer todo lo posible para que el mosquito no te pique la nariz. Y con mucho cuidado. Sí, y no olvides recordarle que le ponga unos fideos en las orejas a su mamá. No aprobará la habitación de su única nieta en tal institución. Mientras tanto, Evgenia Kirilovna no dormía. Literalmente sintió por dentro que era imposible entregar la vida de su nieta para el rescate de esta dulce pareja. Aquella anciana estaba muy afectada de salud. Literalmente, al día siguiente, después de que Katia estuviera en casa, su abuela, en una ambulancia, llegó al hospital, al departamento de cardiología. Sin embargo, esto era exactamente lo que se podía esperar, dado lo despiadadamente que le dolía el corazón el día anterior. Yevgenia Kirilovna vivió una vida incómoda y muy ocupada. No estaba acostumbrada a inclinar la cabeza ante las dificultades y por eso decidió actuar. Varias veces, la anciana marcó el número de su hijo y siempre escuchó la respuesta. O simplemente juega en su habitación. Pero había un día libre, el sábado, y todos, en teoría, debían estar en casa, pero nadie respondió a sus persistentes llamadas telefónicas y de casa. Parecía que el apartamento estaba vacío y sus habitantes no querían comunicarse con el mundo exterior. Si se tratara solo de Mikhail, entonces Evgenia Kirilovna habría saludado a su hijo con la mano y se habría ido a su casa o de regreso al hospital. Pero no ahora. Necesitaba cuidar de su nieta. En esos minutos, parada en la entrada del edificio de élite de varios pisos, la anciana que estaba dentro sintió que había sucedido algo desagradable, no bueno y repugnante. Y probablemente fue la nueva mujer de su hermoso hijo la que estuvo involucrada en esto. Es necesario dar a luz a algo así. Y como ella no lo notó en la infancia en tales inclinaciones, no lo reeducó, no la hizo al final convertirse en una persona normal. No, tenemos que hacer algo. Cuando el asalto decisivo a la entrada no dio resultados, tuve que idear otra forma de obtener información. Eugenia Kirilovna se sentó en el banco más cercano, porque su corazón latía en su pecho como un ábato, y se puso a pensar. Si hoy fuera un día laborable, habría ido directamente al jardín de infancia y lo habría descubierto. En principio, esto era posible si se posponía la investigación hasta el lunes. Pero la anciana sintió ansiedad, y no en vano. Necesitaba saber qué le pasaba a Katia. Para saberlo ahora, de inmediato. Después de sentarse un rato sobre las frías tablas de madera y girar pensativamente el teléfono en sus manos, Evgenia Kirilovna tomó una decisión y marcó el número, con la esperanza de que le contestaran incluso el sábado. Estaba interesada, pero no estaba segura de cómo se llama correctamente esta oficina. Necesito hablar con su empleado. Ahora sí. Sí, urgentemente. ¿Dónde puedo ir? La conversación tuvo lugar inmediatamente, cuando Evgenia Kirilovna apenas cruzó el umbral de la oficina. Al cabo de media hora, la ansiosa abuela compartió con todos los presentes todo lo que sabía sobre su nieta. Y que ella permaneció al cuidado de su padre, y que el propio Mikhail contactó a una chica baja y sin principios del sótano. Y lo más importante, desde hace varios días no sabe qué le pasa a Katia y dónde está.
Los acontecimientos de los próximos días coincidieron para todos los participantes. Los inspectores del Servicio de Asuntos de la Infancia rápidamente descubrieron el número de teléfono de la maestra y así supieron que la niña había sido enviada a casa con su padre para recuperarse. La pregunta del pediatra mostró que Katia realmente la llamó al hospital, pero nadie le llevó al niño para que lo examinara nuevamente. En ese momento, el lento interés de los empleados del servicio cambió el humor laboral y decidieron tomar por asalto el caso. Misa, que tuvo la mala suerte de presentarse en su oficina, recordó una conversación desagradable con los inspectores, quienes le informaron sobre la apertura inmediata de una causa penal si no podía demostrarles que su hija estaba viva y sana. El hombre se mostró algo indiferente ante el hecho de que Katia fuera enviada a casa de sus parientes gracias a su colaborador en el pueblo, pero no podía decir la dirección ni decir el propósito. Los inspectores no le creyeron y ordenaron recogerlos y llevárselos a Julia. El caso olía a problemas y no agradó a las personas experimentadas, ancianas y vivas. Evgenia Kirilovna literalmente no encontró un lugar para ella. Hasta el último momento se justificó por el hecho de que no podía darle a Katia en buenas condiciones, pero ahora este duro argumento no calmó a la anciana. Estaba esperando ansiosamente noticias sobre el estado de su nieta, pero hasta ahora no se sabía nada sobre la niña. Katia parecía ahogarse. Algo quedó claro solo después de que los inspectores ya habían seguido la pista y habían contactado a la policía. Esto sucedió cuando Julia, a quien Mikhail llamó, no pudo responder ninguna pregunta sobre el destino del niño. ¿A dónde llevó a la niña? ¿Quién es Katia ahora? ¿A quién le dio el niño? ¿Quién puede contactar y confirmar que la hija de Misa está viva y bien? ¿Y por qué necesitaba sacar al niño de su casa, especialmente al que no estaba sano? Los agentes de policía experimentados se dieron cuenta de que el conteo de Katia duró horas, si no minutos, y literalmente empujaron a la perra dentro de su auto. Ordenaron llevarlos al lugar donde supuestamente le entregó a la niña. Julia no sabía cómo hacerlo. Odiaba a esta Katia. Simplemente la odiaba. Y solo una esperanza aún vivía en el corazón de la astuta muchacha. Que la niña llevaba mucho tiempo congelada en el mismo lugar de los pantanos. Ahora decidió seguir con su versión original. Condujo hacia sus familiares, pero la niña se escapó y corrió hacia el bosque. Tenía miedo de decírselo a Mikhail. Cuando, antes del lugar donde Julia detuvo su coche la última vez, quedaban unos 2 o 3 kilómetros, alguien llamó al inspector y éste escuchó atentamente a su interlocutor. Luego ordenó al conductor que detuviera el coche, se bajó y atrajo a un policía que acompañó toda la campaña. Después de una breve conversación, continuaron, siempre mirando de forma extraña a Julia. Estas miradas la alertaron. Algo andaba mal, algo cambió. ¿Descubrieron algo? Mientras tanto, en el departamento del hospital local se desarrollaba un verdadero drama. Gracias a la orientación de los agentes de policía, una niña en estado grave fue encontrada cerca del borde del bosque. La bebé estaba extremadamente agotada, tenía temperatura y llamaba a su madre en desorden todo el tiempo. Según la descripción, la niña se parecía a Katia. Por lo tanto, los agentes de prevención de menores se llevaron a Yevgenia Kirilovna y Mikhail y los llevaron al hospital. La chica en la cama gritó. Presionó la cabeza de Katia contra ella, abrazó sus delgadas manos, trató de calentarle las palmas y se secó las lágrimas de la cara todo el tiempo. Mikhail estaba junto a ella y no pudo ocultar su disgusto. Bueno, ¿qué le pasa a este niño, que todas las personas adultas y sanas que tiene delante literalmente corren sobre sus patas traseras? Cuando los primeros ojí ahí después de la reunión se calmaron, Katia habló. Y por lo que dijo la niña, Misa perdió el control. Y supe que mi abuela me llevaría. Katia suspiró en voz baja. Ella me dijo. ¿Quién es ella? No dudaba que se trataba de alguna enfermera que estaba al lado de Katia. Mamá dijo, la niña continuó, vi a mamá. Esto no puede ser. Misa la interrumpió con dureza y brusquedad. Tu madre murió y lo sabes. Yevgenia Kirilovna no tuvo tiempo de darse la vuelta y enojarse con su hijo, continuó Katia. La vi. Ella me guió después de que mi tía me arrojara al bosque. Tenía tanto frío y miedo. Ella me dijo a dónde ir y la seguí. Y luego me di cuenta de que ya no había árboles alrededor y un tío me trajo aquí.
Pero mamá seguro estaba allí, la vi. Mikhail miró a su hija con indignación, como si ella fuera la culpable de todos los problemas de su vida. Aunque desde su punto de vista así fue. Estás mintiendo, dijo con voz decisiva. Tu madre se ha ido y nunca volverá. Estás mintiendo. La niña miró a su padre, luego volvió la mirada hacia su abuela y dijo en voz baja, como para justificarse. Mamá dijo que no deberías tener miedo de llevarme contigo. Vivirás mucho tiempo, tendrás tiempo para hacerme crecer. Pero papá no me hará crecer. Lo encarcelarán como la tía que me dejó. Eso dijo mamá, y no miente. Evgenia Kirilovna miró en silencio a su nieta. ¿Qué puedes decir? La mujer sospechaba que Yulia no estaba limpia en esta historia, pero que su propio hijo resultó ser un sinvergüenza. Misa no se quedó callada a sus espaldas. En cambio, el hombre en la cama, por el propio milagro del niño sobreviviente, pronunció una maldición y una maldición. Gritó algo sobre, que la joven zorra está hablando con gente honesta, y esto seguro que alguien le enseñó. Incluso se supuso que se trataba de su propia madre, para no dejarlo ser feliz con Julia, a quien ama con todo su corazón. De todos modos, nadie cubrirá sus errores. El niño creció y los juegos fueron más allá del arenero. Mikhail ha preparado un juego peligroso. Ya sea que esta chica del bazar sea la que está siendo intimidada o no, él ha preparado un juego. Y hará todo lo posible para que ninguno de los implicados en la desaparición del niño le dé la espalda a su responsabilidad. De repente, la anciana se dio cuenta de que Misa ya se había congelado en la habitación, y estaba sentada en la cama de la niña tomándola de la mano y mirándola a los ojos con cariño. Todavía tienen todo por delante. Yevgenia Kirilovna le dijo a Katia que pronto abandonaría la sala, pero que pronto volvería con ella. La niña miró a su abuela con tanta seriedad que le dolía la garganta y asintió lentamente, como si la soltara. La mujer salió al pasillo y empezó a buscar a Mikhail. Necesitaban hablar y discutir mucho antes de que ella le contara algo a la policía. El deseo de aclarar la situación impulsó a Evgenia Kirilovna. Misa fue encontrada en la esquina, en un pequeño recreo dentro del departamento. Más bien, no vio a su hijo tanto como lo escuchó. Y la conversación que Mikhail estaba teniendo, aparentemente por teléfono, no agradó en absoluto a Evgenia Kirilovna. Al contrario, afirmó además que Katia tenía razón. Y casi fracasó. Ahora sí. Hoy. Aunque no, quizás mañana. Cuando salgan del hospital, quiero traerlos. No, soy la única ley y representante del niño. La madre murió, hay evidencia de muerte. ¿Qué otros documentos se necesitan? Vale, está todo ahí. ¿Y cuántos años puedes tener allí? Visitando. No, no me interesa, gracias. Quizás algún día después. Y en general te mandan al internado para no arrastrarte todas las semanas. Lo dices como si no supieras esto. ¿Puedo no tomarlo en absoluto? Ah, aquí está, dijo Evgenia Kirilovna. Resulta que su hijo solo quiere llevar a la niña al internado de Bagra, y sería bueno que no eligiera al primero que lo consiguió, sino que trabajó duro para elegir algo mejor, más decente. Aquí está tu papá responsable. Y Julia no solo tiene la culpa del hecho de que la hija de Mikhail estuviera sola en el bosque. No puede ser que durante todos estos días Misa no supiera nada y no supiera nada. Se vio obligado a llamar a la puerta, pero guardó deliberadamente silencio. Una anciana se dio vuelta y salió al patio. Ahora no necesitaba hablar de nada con su hijo y tenía que hablar con los agentes de policía urgentemente. El comienzo de esta triste historia de detectives se publicó en todos los periódicos y ella incluso tuvo tiempo de mirar televisión. En los foros de Internet, se rompieron muchas copias sobre el tema de cómo lidiar con los sinvergüenzas que simplemente podrían matar al niño con sus propias acciones. Todas estas publicaciones y tramas fueron leídas y observadas por Evgenia Kirilovna, sentada en su casa en su amado viejo sillón. Ahora podría ser completamente feliz y feliz. La anciana no se preocupaba por nada y nadie perturbaba su cómoda existencia. Julia y Mikhail fueron condenados por intento de asesinato de un niño pequeño. Resultó tanto que definitivamente no saldrá de la colonia de jóvenes y bellas. Sí, y los sueños de una vida hermosa permanecerán para siempre en sus únicos sueños. Después de todo,
no hay diversión detrás del alambre de púas. Julia soñaba con vivir bellamente, pero no reprimió el camino hacia la realización de su sueño de hacer inmundicia. El castigo la encontró, y este se convirtió en el resultado natural de toda su existencia. Mikhail también luchó por cumplir la pena de prisión, aunque le pidió a su abogado que influyera en la investigación y se asegurara de que toda la culpa recayera en su conviviente, y él, por así decirlo, no sabía nada y ciegamente confiable. Pero Yevgenia Kirilovna no vivió en el mundo durante el primer año y, teniendo en cuenta la conversación que escuchó con la administración del internado, consideró que era su deber proteger a su nieta de semejante papasa durante el mayor tiempo posible. Nadie podía imaginar más amenazas para Katia, quien a sus 4 años ya experimentó muchos problemas y dolores. Ahora para ella, los tiempos de tranquilidad tenían que llegar. Además, Yevgenia Kirilovna se encargó de que Mikhail fuera privado de la patria potestad lo antes posible. El abogado del hombre intentó resistirse, pero la abuela presentó ante el tribunal tantas pruebas irrefutables que no pudo hacer nada. Evgenia Kirilovna sabía que tarde o temprano su hijo abandonaría la parrilla y entonces su previsión sería la peor posible. La propia Katia no recordaba a menudo los acontecimientos de esa noche. Una vez, la abuela incluso intentó que la niña los olvidara. Sin embargo, luego se dio cuenta de que no debería hacer esto. ¿Y qué otras cosas estarán en manos de Mikhail? Lo único que Katia tuvo que sacar de toda esta historia es que, en cualquier caso, es imposible confiar desde aquí. Una pregunta solo la atormentaba periódicamente una anciana, cuando se sentaba en su silla durante las largas noches de invierno, escuchando el suave canto de la niña en su habitación. ¿Quién sacó a Catalina del bosque aquel fatídico día? Después del incidente, Yevgenia Kirilovna habló personalmente con los lugareños y todos dijeron que era simplemente imposible salir de Tresina si no sabías dónde y cómo ir. Ninguno de ellos se arriesgó a ir allí, porque el topi podría moverse, y ayer el claro seguro podría volverse mortal. Entonces, ¿quién dirigió a Katia? ¿Quién le mostró el camino? La niña realmente dijo la verdad y el alma de la madre fallecida y realmente acompañó a su hija a un lugar seguro. ¿Esto realmente sucede? ¿Y si no es ella, quién? La niña contó todo con tanta precisión y lo describió que no parece haber duda de que debería haberse mantenido a la altura de los codiciosos escépticos. Evgenia Kirilovna miró hacia el dormitorio de su nieta. La fallecida Nastia dijo que vivirá una vida larga y feliz con su abuela y que tendrá tiempo para criarla. Bueno, eso es genial. Siempre hay que creer en las cosas buenas. Entonces se hace realidad.